Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por la oportunidad de venir, como siempre, a charlar con vosotros, que siempre es muy entretenido y sobre todo muy emocionante, ¿no? Muy interesante. Cuando nosotros hablamos del mercado laboral español, hay cifras y datos que la verdad es que sorprenden a cualquiera, ¿no? España es el único país del mundo que ha tenido un desempleo de más del 20% en 3 ocasiones consecutivas, durante más de 10 trimestres. El único. España es un país que desde aproximadamente mediados de los años 80 tenía una media de desempleo del 16-17%. Es un país en el que ahora mismo nos están hablando de moderación en la creación de empleo con un 14 y pico % de desempleo, ¿no? El segundo país con mayor paro de la eurozona y en el que se habla constantemente de ese concepto completamente equivocado para mí, que es el del paro estructural, ¿no? El paro estructural es el paro que se calcula como imposible de reducir ante la evidencia de que no se quiere cambiar ninguna de los factores que lo hacen estructural. No existe el paro estructural, ¿no? No existe el paro estructural. Tú tienes economías alrededor en todo el mundo donde el desempleo es del 3, del 4%, etcétera. Cuando nosotros miramos qué es lo que ha ocurrido históricamente con el paro, no es solamente un problema de políticas públicas, ¿no? Hay un problema muy importante de estructura económica y de estructura del sector empresarial. Históricamente en España había un bajísimo nivel de desempleo. ¿Por qué? Porque antes de la etapa democrática el 20% de la población trabajadora se enviaba a trabajar a casa, a cuidar de los niños y a cocinar. El otro 20% se enviaba al extranjero a emigrar y los que quedaban se repartían en 2 fundamentalmente sectores, ¿no? 1, la administración pública, y 2, la otra administración pública, que eran las empresas, los conglomerados industriales públicos también, que luego se privatizaron. Si nosotros nos miramos, lo que ha ocurrido también es que España es uno de los pocos países en los que hemos pasado de una economía fundamentalmente agrícola a una economía fundamentalmente de servicios sin transitar por una economía industrial. Nuestra industria siempre ha sido muy baja, muy pequeña y además una industria de maquila. Maquila es fundamentalmente que tú fabricas componentes para otros, ¿no? Para que luego son unidos o fabricados por otros. El producto final y donde el valor añadido se crea. Entonces, esos factores son importantes. Es un factor también muy importante que España, precisamente por esa estructura empresarial, también es un país que tiene unas empresas que son mucho más pequeñas que la media de nuestros países comparables y además la inmensa mayoría de las empresas españolas no son pymes, son microempresas. Microempresas es pues un señor o una señora con un teléfono y un maletín, y luego tenemos esos conglomerados que antes eran públicos y ahora son privados, que son empresas que ya son anécdotas a nivel global, ¿no? Aquí en España se habla mucho de las grandes empresas, pero las grandes empresas españolas son unas empresas excepto una, a lo mejor 2, muy poco relevantes a nivel mundial, en sectores además de renta de posición que cada vez con la tecnología, con el desarrollo, de tecnologías disruptivas también están perdiendo posición, ¿no? Entonces esos factores desde el punto de vista exterior. Y luego tenemos un factor que es la legislación laboral y las políticas laborales. Y ahí, históricamente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando España llega a la democracia, se dispara el desempleo. Se dispara el desempleo, se empiezan a hacer reestructuraciones de los sectores industriales, etcétera, 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 y no se
responde a los cambios de la estructura económica de otros países ni al nuestro, sino que simplemente se intentan poner parches a la sangría del empleo. Y se crea una legislación laboral que es extremadamente garantista y a la vez que supone muchos escollos para la creación de empleo, empezando por el mayor escollo, que es el de tener unas de las cotizaciones sociales más altas del mundo, con uno de los niveles de paro más altos también del mundo. Es decir, es una legislación que empieza la casa por la ventana, es una legislación que está orientada a ver cómo, ante el cambio económico estructural que se genera en todos los países líderes, cómo sostenemos el mismo sistema que teníamos entre 1950 y 1975. ¿No? Ese es el objetivo. El objetivo real, cuando uno se lee el Estatuto de los Trabajadores, en realidad es cómo conseguimos volver al pasado. Es Back to the Future 3, la mala de las tres, ¿no? ¿Vale? No que la segunda fuera muy buena tampoco, pero bueno. Pero entonces, desde mi punto de vista, ahí es donde tenemos que trabajar. Es decir, los grandes retos de España es un país que ha tenido más reformas laborales, probablemente no, es el país que más reformas laborales ha tenido de toda la Unión Europea. Y si lo miramos, esas reformas laborales no han conseguido fortalecer la creación de empleo. ¿De acuerdo? La creación de empleo es cíclica, la creación de empleo es fundamentalmente orientada a pequeñas y medianas empresas y se siguen encontrando con los mismos escollos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es un cambio que permita que la legislación esté orientada no hacia evitar el desempleo, sino a aumentar el empleo, ¿de acuerdo? Una legislación que en vez de estar pensada de arriba a abajo, esté pensada de abajo a arriba, de qué es lo que necesitan las empresas para crecer, para fortalecerse y para generar mayor cantidad de empleo y dar mayores oportunidades. Por lo tanto, muchas de las soluciones al mercado laboral. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.